Em, Eso que leen ahí, viviendo en la presencia de Dios, es el título, tema que le pusimos a este campamento, ¿sí? Si se fijaron en la hojita que les entregaron cuando llegaron, también estaba escrito ahí. Lo mismo que ese pasaje, Salmo 56:13, que dice: porque me has salvado de la muerte, porque me has librado de caer, a fin de que yo ande en la luz de la vida, en la presencia de Dios. Y este es un tema que nos puede sonar un poco abstracto, y eso es lo que vamos a tratar de hacer que en este campamento suceda, que no sea un tema abstracto, que sea una cuestión real para nosotros. Eso es un poco lo que estamos buscando. Y vamos a empezar hoy, pasa a la siguiente. Lo que vamos a ver hoy, porque también vamos a tener varios encuentros, pero lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto. Mi primer encuentro con Dios o mi reencuentro con Él. Dependerá la aplicación de lo que vamos a hacer y lo que vamos a charlar hoy, dependerá de la situación de que cada uno tenga, ¿sí? Esa es la idea. Pero va a rondar alrededor de esos títulos que vemos ahí. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño trabajito práctico cada uno, ahí donde está sentado. O sea, ahora no nos vamos a ir en grupo ni nada, eso va a tocar en otro momento. Solamente ahí donde están sentados, pero sí les voy a pedir que, además de pensarlo para cada uno, lo hagamos de a dos, ¿sí? O sea, pone la siguiente, dale. Son muchas preguntas, pero son preguntas que dan para pensar rápido cada una, no es para estar mucho tiempo pensando, ¿sí? Ya los voy a leer, no se me distraigan, mírenme acá, ¿sí? Dale, ya la vemos juntos, les quiero explicar qué vamos a hacer. La idea es que cada uno las lea, intente preguntárselas a sí mismo y pueda compartir la respuesta con alguien que tenga ahí alrededor. En lo posible con alguien a quien no conozcan tan perfecto, ¿sí? O sea, por ejemplo, esposo y esposa, mejor no, cada uno hágala con el que está al lado para el otro lado, ¿sí? Y también sería interesante que si alguien los invitó a que vinieran aquí, ¿sí? Que no lo hagan con esa persona, porque esa persona ya conoce un poco, sino que lo hagan con otro, ¿sí? Sí se puede, sí se animan, si no, lo hacen con el que quieren, no hay ninguna cuestión de obligar acá nada a nadie. Las preguntas que nos vamos a hacer. El ejercicio se llama ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? Y puede ser muy fácil la respuesta o muy difícil. Vamos a ver. ¿Cómo es que llegué a este campamento? ¿En qué vinieron? Pero no pregunto eso. ¿No? Bien, pero podemos empezar por ahí. ¿En qué vinimos? ¿Qué obstáculos hubo para que llegáramos acá? Para que pudiéramos estar en este lugar. Para que pudiéramos ser parte de esto. ¿Cómo se solucionaron esos obstáculos? Si estamos acá es porque de alguna manera se solucionan. ¿Cómo y cuándo conocí a estas personas? A las que tengo acá alrededor. A lo mejor algunos las han conocido hoy, otros las conocen desde que nacieron, ¿sí? ¿Qué historias de mi vida me han traído hasta aquí, hoy, a este lugar? ¿Sí? Cada uno tiene la suya. Yo sé que, por ejemplo, si le doy el micrófono al hombre que tengo acá adelante, ya tenemos para todo el campamento completo con esta pregunta que tenemos ahí, ¿no? Bien. ¿Es posible que Dios mismo me haya traído hoy? O sea, que todas estas cosas se hayan ido encadenando porque Dios estuvo moviendo su mano y quiere que yo esté hoy acá, que yo haya venido a este campamento. Y si así fuese, si esa es la posibilidad que estamos pensando, Dios me trajo, ¿qué implicancias tiene eso? Esa es una pregunta amplia, pero vamos más concreto. ¿Qué podría significar eso ahora para mí? ¿Sí? Quiero que cada uno las piense estas preguntas, se las conteste y que las compartan, como les dije recién, con alguien que tenga alrededor. Nos vamos a tomar 5 minutos para pensarlas, o menos, alguno a lo mejor lo responde más rápido, 3 o 4 minutos para compartir con el de al lado, ¿sí? Y otros 3 o 4 o 5 minutos para recuperar el orden que vamos a perder ahora, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El que no entienda, me levanta la mano y yo me acerco y ayudo. Y también hay otras personas acá que han participado de la preparación de esto y que también pueden ayudar. ¿Estamos? Bueno, los dejo. Bueno, ¿conocieron a alguien nuevo o de manera diferente? Sí. Llegaron a... A ver. El grupito del fondo, ¿cómo se llama?
Em, la última pregunta, o las últimas dos preguntas, porque me llamaron de un par de grupos, en uno me las hicieron contestar a mí, en otros en otro querían un poco explicarla o ampliarla, porque es verdad, es una pregunta muy amplia, ¿sí? Pero vamos a responder quizás ahora juntos. No es que les voy a hacer responder a ustedes, sino que juntos vamos a ir descubriendo y construyendo a dónde un poco apuntaba esto. Pone la siguiente. Si Dios me trajo, quiere decir que Dios es real, ¿no? Primera cuestión. Si Dios me trajo, Dios existe. Y yo no sé si ustedes lograron reconocer la mano de Dios moviéndose en las circunstancias y en los caminos de la vida que los han traído hoy hasta acá, que era un poco el ejercicio que estábamos haciendo. No sé si lo lograron reconocer. Pero quizás no importa tanto cuán evidente sea la mano de Dios moviéndose para que yo esté hoy acá, o cuánto haya hecho Dios atrás del escenario, como se dice, sin que nadie se diera mucho cuenta, para que eso suceda. Lo importante, el hecho, es que hoy estamos acá, ¿sí? Y el hecho de que hoy estamos acá es una bendición enorme en un montón de sentidos. Voy primero con el acá. Dios ha preparado este lugar para encontrarse con nosotros. Si quieren podemos hablar de las circunstancias, no voy a ir haciendo más largo el tiempo. No puse reloj, eso es malo. Pero este lugar estuvo así de quemarse hace unos días, ¿sí? Y el fuego paró a menos de 2000 metros de este lugar, ¿sí? Dios cuidó este lugar para que pudiéramos estar acá. Dios lo preparó. Esperen que pongo el reloj. Acá en este lugar nos resulta mucho más sencillo percibir que Él es tan real como la corteza de los árboles que podemos tocar afuera o como los pájaros que escuchamos cantar. Y acá en este lugar, especialmente esta noche, si por ejemplo vamos a la puerta del cielo, si está despejado, nos va a resultar más palpable y más directa la realidad de su existencia. Y no solo eso, sino lo magnífico de la belleza de Dios y de lo que Dios ha creado, de su creación. Porque ese cielo estrellado que vamos a ver lo vemos pocas veces, por lo menos en Córdoba no se ve mucho, ¿no? Y es que Dios, como dice ahí, Dios es real. Y es cercano, es el segundo punto. Porque si me trajo, es un Dios personal, que me conoce, que sabe quién soy, que se ocupa de mí. Y el hecho que hoy me haya conducido hasta acá, que este fin de semana te haya traído a vos a este lugar, gracias, Javi, no puede, si pensamos quién es Dios, no puede no tener un sentido, no puede no tener un significado. Y si además entendemos quién es este Dios, no puede ser un sentido y un significado que es trascendental para nosotros y para nuestra vida, ¿sí? Porque no va a ser una intención, un sentido superficial, porque es Dios, justamente. Pone la segunda, sí, puede ser. Ahí está. Dios se acerca, dice ahí. Y vamos a leer ahora una parábola, ¿sí? Que tenga la Biblia ahí o tenga el celular y se haya acordado de descargarla a la Biblia, le pido que busque y me acompañe en la lectura de Mateo 22, 1 al 14. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia ficticia, de las que encontramos en la Biblia, son las que Jesús cuenta, historias que Jesús cuenta, para ilustrarnos algo que nos quiere enseñar. En ese momento a las personas que lo escuchaban directamente y hoy acá a nosotros. Y esta historia tiene que ver con la invitación que Dios les hace a las personas. Tiene unas vueltas medias raras, quizás algún punto que no vamos a entender tan pronto, pero vamos a charlar juntos después. Ahora simplemente la leo. Dice así, Mateo 22, versículo 1. La parábola del banquete de bodas, dice en esta traducción. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo,
Sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Les recuerdo que una parábola es esto: es una historia ficticia usada para enseñar un principio o varios principios. En este caso particular, esta parábola hace principalmente referencia al rechazo que sufrió Jesús de parte de los líderes del pueblo judío a donde él llegó y de gran parte de ese pueblo. Y de cómo entonces la invitación a disfrutar del encuentro con Dios se extiende a otros, sin importar su origen. Y queremos destacar algunos principios que se desprenden de la parábola y que tienen que ver con nosotros. En primer lugar, la invitación del rey es ¿a qué? A una fiesta, a la boda de su hijo. Mi hijo todavía ninguno se ha casado, ¿no? Pero los que tienen hijos que se han casado, o los que han visto a sus padres en el momento que les tocó casarse, saben que es el momento de alegría culmine, o que puede serlo, ¿sí? Esa fiesta se espera con gran alegría y expectativa. Y piense que es además la boda del hijo del rey. Y no hay que pagar tarjeta. Las abundantes, incomparables, hermosas bendiciones estaban todas listas, ahí listas para ser disfrutadas. Y los primeros invitados, a pesar de que se les insiste, tienen sus razones, podríamos decirlo, para no asistir, ¿sí? Habla de los negocios, de los terrenos, otros se enojaron. Pueden tener razones, pero el texto dice también claramente que en el fondo no quisieron ir, ¿sí? Ese rechazo no es ignorado por el rey, por quien había hecho la fiesta. Y tiene consecuencias para ellos. Pero la fiesta se hace lo mismo porque la ocasión lo amerita. Aunque haya gente que expresamente lo rechace, el rey sigue enviando a invitar a otros. Y no los invita porque sean sus amigos. Dice que invita a todos, buenos y malos, dice ahí. Esta parábola, pasa el siguiente si querés. Esta parábola es solo un ejemplo, ¿no? En la Biblia encontramos un montón de cómo Dios inicia el encuentro con el hombre, con nosotros. Nos invita, se acerca. A veces, como decimos antes, lo hace de una manera más directa y evidente, y otras veces no. Dios tiene, si vamos a buscar sus maneras de invitar y de acercarse al hombre, Dios tiene enviados, ¿sí? Quizás te pasó alguna vez que alguien te habló acerca de Jesús, que había muerto en favor tuyo. Así como Dios tiene enviado, Dios moldea circunstancias también, ¿no? Y puede ser que el hecho de, por ejemplo, sufrir una enfermedad, tener la pérdida de un familiar o de un bien valioso o algo importante para nosotros, o por ejemplo, el que alguna de esas circunstancias se haya resuelto de una manera que no tiene explicación, otra que no sea milagrosa. Todas esas circunstancias Dios las moldea para acercarse a nosotros, para iniciar ese encuentro. Dios llama de muchas maneras. Y nosotros podemos decir que buscamos a Dios, podemos decirlo. Pero cuando tuvimos un encuentro genuino con Él,
y miramos y pensamos, nos damos cuenta que en realidad fue Dios el que se encontró con nosotros. Él nos estaba buscando. Él inició ese acercamiento y lo más importante, era la única forma posible. Ya vamos a ver por qué. Pasa el que sigue. Hablamos del encuentro. Ahora quiero hablar del reencuentro. Los detalles del encuentro de Dios con nosotros pueden ser diferentes en el caso de cada uno. Me imagino que cuando habrán hablado con el de al lado se dieron cuenta de que los caminos que a cada uno lo trajo hoy, por ejemplo, a este lugar, esto era un ejercicio, eran diferentes que el que lo trajo al otro. ¿Sí? Y muchas veces nuestra historia con Dios, si la miramos desde el principio, desde la primera vez que escuchamos acerca de Él y miramos hasta acá y vemos todo el recorrido, podemos decir, complicada. ¿Sí? Puede ser, quizás no. Hay alguien que tuvo una historia de relación, de encuentro y desencuentro con Dios en la Biblia que fue complicada. Es Jacob. Escrito ahí, sí. La historia de Jacob. No la vamos a ver toda, por supuesto, porque lleva un montón de capítulos del Génesis. Pero yo quiero ir nombrando algunas cosas. ¿Alguno conoce la historia de Jacob? Levante la mano. ¿Quién la conoce? Bien. Muchos la conocen. Los que no la conocen, presten atención, porque van a tener que entender un poco más. Los que ya la conocen van a quizás ver en las palabras mías, van a identificar las cosas que ya conocen. Pero Jacob, para empezar, era hijo de Isaac, hermano mellizo de Esaú, o sea, tiene un hermano mellizo, ambos nacidos de Rebeca. Rebeca, esposa de Isaac, inicialmente no podía tener hijos, pero en un momento, después de pedirle mucho a Dios, Dios se los da. Y nacen estos dos mellizos, Esaú y Jacob. Era una familia conflictiva, ¿sí? Jacob era el preferido de su mamá, Esaú el preferido de su papá. Y ya se pueden imaginar en cuántas cosas puede derivar algo así. Jacob era astuto, pero no era muy apegado a la verdad, por decirlo de una forma suave. Jacob tenía metas concretas, pero tenía a la vez pocos escrúpulos para alcanzarlas. Incluso si tenía que pasar por arriba del hermano, por ejemplo, le roba la bendición del padre, lo hace con un engaño y sin mucho remordimiento, digamos, ¿no? Después de hacer eso, Jacob, ¿qué tiene que hacer? Huir. Tiene que huir de su hermano, de Esaú. Y allí Dios le sale al encuentro, en un sueño. Cuando Jacob se despierta, le hace una promesa a Dios. Pero en él y en su manera de ser no cambia nada. Sigue siendo el mismo Jacob. A Jacob la historia de los engaños le vuelve y él es engañado por su suegro. ¿Sí? Si quieren después podemos ir al detalle, pero es larga la historia, no vamos a entrar ahora, pero le toca ser engañado a él. Y sufre conflictos en su propia familia, con sus esposas y con su suegro. Más tarde también después con sus hijos. Dios lo vuelve a llamar. ¿Sí? Le dice, Jacob, vuelve a la tierra de tus padres. Y él decide ir. Pero si leemos la historia, vamos a ver que decide ir por conveniencia propia, no por obediencia a Dios. ¿Sí? Porque ya la historia con el suegro no iba para más y tenía que irse de ahí. Continúa Jacob con tácticas de autojustificación, o sea, tengo que hacer esto porque a mí me hacen esto otro, y con engaños a su suegro y a otras personas. Como tiene que volver y tiene miedo de volver a encontrarse con el hermano quien había engañado antes, que era Esaú, preventivamente intenta apaciguarlo y le va mandando regalos en el camino, ¿no? Sigue queriendo Jacob, como lo hizo toda su vida, controlar, manipular la situación, sin reconocer que justamente eso, el querer controlar y manipular las situaciones, es lo que lo llevó al punto donde está. Y en ese camino, sin que él lo esperara, pasa algo. Queda solo en un momento Jacob, a la noche. Y Dios sale otra vez a su encuentro. Se sucede, es una de las historias quizás más raras, podemos decir, que encontramos en la Biblia, lo que pasa esa noche, ¿no? Pero a la vez muy significativa. Porque ¿qué hay? Hay una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Sí? No se sabe bien de Jacob con quién. Y esa lucha termina sin un ganador evidente. Pero el diálogo posterior y las circunstancias en las que esa lucha se da nos dejan claro quién es quién. Dios interviene esa noche y le cambia el nombre.
Ahora Jacob sí es una nueva persona. Se llama Israel. Y él reconoce después de esto que vio a Dios cara a cara y que eso lo marcó para siempre. Si seguimos leyendo la historia, es una historia re interesante. Siéntense con Génesis, léanla, es hermosa. Si seguimos leyendo la historia, vamos a ver a este Jacob, Israel ahora, con un carácter nuevo y diferente. Se produce el milagro, se reconcilia con su hermano. Y aunque él no es perfecto, sigue equivocándose en algunas cosas y sigue luchando además con las consecuencias de lo que había sido esa familia que él mismo había formado con todos esos conflictos, violencia. Él tiene más encuentros con Dios, que están narrados en la palabra, y esos encuentros son de reconocimiento del obrar de Dios a favor suyo y de adoración. Pasa al siguiente, vale. Bien. Así como es complicada esta historia de Jacob con Dios, la historia de los encuentros de Jacob con Dios, puede ser que la tuya, la mía, no sea tan diferente, que también tenga sus vueltas. Puede ser que Dios los haya llamado en algún momento, te haya llamado antes. Puede ser que incluso hayas respondido positivamente, le hayas dicho que sí a Dios. Quiero ser tu hijo, quiero seguirte. Quizás más de una vez, puede haber sido hace muchísimo tiempo, puede haber sido hace poco, quizás nunca. Ahora, si sucedió, si te has encontrado con Dios, quizás hoy te encontraron en una situación que vos decís qué pasó después. ¿Sí? Nos dimos cuenta que en algún punto, después de ese encuentro con Dios, o de alguno de esos encuentros con Dios, o del último encuentro que tuvimos con Dios, terminamos de nuevo en algún punto dándole la espalda. Quizás sea hoy esa tu condición. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de la boda. Puede ser que hayamos aceptado la invitación de ir a la boda y fuimos. O no fuimos, no llegamos, por ejemplo. O sí llegamos y después salimos y después no volvimos. O puede ser que llegamos, como decía al final, livianamente. No estábamos vestidos, estábamos preparados para eso. Sin darnos cuenta que el que nos estaba invitando era el rey mismo, ¿no? También puede ser que ahora de golpe miramos y no tenemos más la ubicación de la fiesta, no sabemos más dónde está. Quizás es al revés, nos pasó como a Jacob. Jacob nunca quiso entregar el control de su destino a Dios. ¿Sí? Dios le salió al encuentro, Él le hizo promesas, pero quiso y siguió viviendo a su manera la vida. Aceptó las bendiciones de Dios. El que conoce la historia del hijo pródigo, aceptó la mitad de la herencia el hijo pródigo también, ¿no? Y acá Jacob, montón de cosas que Dios le dio, familia, hijo, bienes, él las aceptó. Pero en el fondo, cuando se ve su carácter y sus reacciones, se ve que él solo confía en sí mismo, ¿sí? Y que quiere hacer las cosas a su manera. ¿Le suena conocido? ¿Sí? Bueno, en nuestros desencuentros con Dios, siempre hay una intención de nuestra parte. Cuando Dios se encuentra con nosotros, tiene una intención. Y cuando nosotros nos desencontramos con Dios, también hay una intención de nuestra parte. ¿Qué pasa? Pasa que buscamos algo supuestamente bueno en otro lugar. Lo buscamos fuera de Dios. Pero lo que encontramos termina siendo lo opuesto a lo que buscamos. Hay un ejemplo claro en la palabra que recién lo nombré. No le voy a preguntar a ustedes. ¿Conocen la historia del hijo pródigo? Bien. Pongámonos en la historia del hijo pródigo en la mente. El que no la conoce después la puede buscar. Lucas capítulo 15. Y pensemos, antes de volver el hijo pródigo, ¿no? Todo lo hagamos antes de que volvió. Cuando se fue, pide la herencia y se va. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? Libertad. ¿Qué más? ¿Cómo? Felicidad. ¿Qué más? Diversión. ¿Qué más? Aventura. Vivir la vida que él quería. ¿Sí? O sea, él además la vio de antes. Yo quiero esa vida. ¿Cómo lo hago? No tengo plata. Bueno, pido la herencia, voy y la vivo. ¿Sí? Quería, no sé, conocer el mundo, libertad, como decía Roger. Quería ser independiente también, ¿no? Disfrutar de la vida. Elevarse, superarse, ¿no? Bueno, a los que conocen la historia les pregunto ahora, antes de volver a la casa del padre de nuevo, eso buscaba, dijimos. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró antes de volver a la casa de su padre? Frustración. ¿Qué más? Soledad.
pobreza, miseria, hambre. Se arrepintió, exactamente. Se arrepintió. Encontró que era incapaz para sostenerse porque se gastó la plata y después no tenía más. ¿Sí? Encontró que el que es desafortunado muchas veces además sufre la soledad, como decía recién la Vicky. ¿Sí? Porque los amigos que tenían eran amigos mientras tenía plata. Encontró en definitiva que su visión, la que tenía antes, la que lo llevó a irse, era una visión equivocada. Superficial, además. Buscaba elevarse. ¿Qué encontró? El fondo del pozo. ¿Sí? Con los chanchos. Terminó con los chanchos. Bien. Entonces, puede ser que a nosotros nos pase que nuestro desencuentro con Dios, si hoy miramos y decimos, no estoy viviendo en la presencia del Señor, tenga que ver con algo así. Estuvimos buscando o estamos buscando algo que es bueno, pero lo estamos buscando fuera de Dios. Y si reconocemos, ponele primera... Ahí está, déjala ahí. Después cuando yo voy diciendo... Si reconocemos, o empezamos a reconocer, porque esto nos cuesta, es una cuestión de darse cuenta, le di la espalda a Dios, es algo duro, porque nos damos cuenta que nos hemos perdido de tremendos beneficios. Nos fuimos de la fiesta. La relación viva con el Señor del universo, con el que creó todas esas maravillas que vimos hoy, con el Señor que nos ama tanto que se ocupó de traernos hoy hasta acá. Si nosotros le damos la espalda a Dios y empezamos a buscar en otro lugar y nos damos cuenta entonces de esas cosas que nos perdemos, es duro y es difícil enfrentarse con eso, analizarse. Y en general lo que tratamos es de esos pensamientos un poco ocultarlos, ¿sí? Esconderlos. Y si no, si somos confrontados con este hecho, le di la espalda a Dios, nos surgen rápidamente razones, ¿no? Porque tenemos razones que justifican lo que ha pasado. Podemos tenerlas. Yo ahora lo que estoy haciendo es tiro piedras al agua y a lo mejor alguna cae adentro porque cada uno tiene las suyas. Capaz que las razones de cada uno no nombro ninguna. Capaz que todas me tocan. No lo sé, ¿sí? Cada uno tiene que pensar cuáles son las razones que lo ha llevado a justificar el hecho de haberse alejado de Dios. La primera, la iglesia. La iglesia puede ser que nos haya pasado en nuestra historia que la iglesia nos hizo mal. ¿Sí? Puede ser que nos haya pasado que nos hayan herido, que nos hayamos sentido juzgados. Puede ser que tuve una necesidad y no me ayudaron, o por lo menos mi visión de la historia es que alguien me dejó solo. ¿Sí? Puede ser que esa sea la razón que nos justifica el hecho de haberle dado la espalda a Dios. La siguiente. Líderes o maestros que hayamos tenido, por ejemplo, también en la iglesia o en alguna otra espacio en el que hayamos compartido de manera espiritual. A lo mejor alguien que fue nuestro líder resultó ser un mal ejemplo, ¿no? Y eso puede hoy servirme como justificación a mí. Otra más. Mis padres o quien haya sido en mi familia alguien importante, si no estuvo, o si hubiera hecho eso que no hizo, o si no hubiera hecho eso que sí hizo, quizás eso hoy me justifica, o lo uso como justificación. ¿Vas a otra más? Vamos más rápido. Mis fracasos. ¿Sí? Las cosas que yo quise hacer, incluso para el Señor, y no salieron o no funcionaron. Otra más. Algún pecado imperdonable. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor lo que me mantiene alejado de Dios es el hecho de que hay algo que yo he hecho o que yo vivo hoy que creo que Dios nunca me lo perdonaría. O, no sé, quizás no pienso si Dios me lo perdonaría o no, pero sí sé que si lo confieso, si otros se enteran, como que habría graves consecuencias para mi vida, o sería a lo mejor juzgado, despreciado, desechado por otros. O quizás simplemente hay algo que sé que está mal, pero no lo quiero dejar. Entonces eso me mantiene alejado de Dios. La siguiente. Mis debilidades. Todos tenemos debilidades. Y cada uno considera las propias como inevitables, ¿no? O sea, soy así. ¿Sí? Y eso, bueno, después vamos a hablar de que no es así.
pero puede ser también una razón por la cual le doy la espalda a Dios. La siguiente. Esta es dura, el sufrimiento. Muchas veces nos puede pasar de que el sufrimiento nos lleve en primer lugar a desconfiar o descreer de la bondad de Dios, después a desconfiar o descreer del amor de Dios y después finalmente a descreer de la existencia de ese Dios. ¿Sí? Eso es algo que le puede suceder al ser humano o que puede usar el ser humano como para justificar el hecho de haberle dado la espalda a Dios. Y una más, que puede ser controversial o no. Satanás, ¿cuántas veces decimos es culpa del diablo esto? ¿Sí? Y es verdad que Satanás es el enemigo. Es verdad que él quiere engañarme, distraerme. Es verdad que él quiere que los propósitos de Dios no se cumplan. Pero, porque hay un pero, él no es responsable de mis faltas. Yo soy responsable de mis faltas. ¿Sí? Y hay otras, creo que decía otras ahí al final. Cada uno puede pensar, ¿no? Las suyas. Ahora, si somos honestos, y las dejo ahí a propósito ahora estas cosas. Si comparamos el peso de estas razones que están ahí escritas, repásenlas un poco. Comparamos el peso de esas razones con el tamaño del Dios que nos busca y nos llama. Con infinito amor, con infinita justicia, con infinita sabiduría. Comparemos el peso que tienen estas cosas y las que se les ocurrieron a ustedes, que pueden llevar a justificarnos el hecho de que nosotros nos separemos de Dios. Comparemos el peso de eso con el tamaño del Dios del que estamos hablando. Más que razones, no quiero ofender a nadie con esto, ¿no? Pero más que razones parecen excusas, ¿sí? Porque Dios es Dios. Porque es grande. Porque él además tiene mucho más poder que todas estas cosas. Y tiene solución y salida para todo lo que estas cosas nos pueden haber provocado a nosotros. Ahora, si nos animamos además a escarbar un poquito más. Y les pido que se animen, ¿eh? ¿Hay alguno medio dormido? ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no? Bueno. Entonces les pido que se animen. Porque vale la pena. Pensar estas cosas puede asustarnos. Les digo, no nos asustemos. ¿Por qué? Porque el cambio que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida siempre es bueno. Siempre es lo mejor para nuestra vida. Si escarbamos un poco más, vamos a ver que además de que estas razones a veces son más excusas que razones, o siempre son más excusas que razones, en ellas, y acá es donde quizás hay que explicar un poquito lo que quiero decir, en ellas hemos puesto nuestra fe. Lo voy a decir con otras palabras. En estas cosas, a estas cosas, las convertimos como en propósitos, o por lo menos en verdades, en principios, por los que terminamos viviendo, en realidad. Por ejemplo, si mis padres los veo como una razón de algo que me hizo alejar de Dios, por cómo me trataron, por cómo fue su historia, por las cosas que hicieron, por lo que no hicieron. Si yo veo eso así, y hoy vivo como meta número 1 para ser mejor padre que mi padre, estoy viviendo por eso que pasó. ¿Se entiende? Y no estoy viviendo para Dios, ni para ser el Dios, el padre que Dios quiere que sea, sino para ganarle a alguien, en definitiva, o para superar un problema yo con mis fuerzas. Otros ejemplos de ahí. El fracaso. Si el fracaso es algo que me ha afectado tanto, quizás a eso lo he convertido en un principio, una verdad por la que vivo, que es el éxito. ¿Sí? Por supuesto que el éxito medido con mis ojos. Porque a lo mejor hasta incluso eso que yo vi como fracaso, Dios no lo ve como fracaso. El pecado. La solución para el pecado es Cristo. La solución para el pecado es Cristo. La solución para mi pecado es Cristo. ¿Qué hemos hecho en definitiva? Mañana vamos a hablar, y pasado vamos a hablar más de esto. Hemos construido nosotros una barrera, que nos impide relacionarnos con Dios, quizá no de manera absoluta, pero que nos impide relacionarnos con Dios con la intensidad
y con la intimidad que Él propone. No disfrutamos a Dios. ¿Y Él qué quiere? Él quiere que lo disfrutemos. Ahora, si de toda esta charla o de toda esta parte que estuve hablando, quizás complicada, dura, de analizar y pensar, pero si sospechas, si pensás que a lo mejor esto que creo que Dios nos está diciendo, que Dios tiene razón, por ejemplo, porque en el fondo no encontrás satisfacción en nada, o todo es, digamos, nada nos deja un deleite que sea realmente real y permanente, o si nos hemos dado cuenta que a causa de muchas de estas cosas hemos elegido vivir según otras prioridades, si lo que estamos buscando en la vida como sentido de la vida es una comodidad atractiva, que no nos falte nada, estar bien, si hay ciertas cosas que a lo mejor ocultamos porque no queremos que se sepan, y sobre todo si nos pasa como Jacob y queremos, a pesar de haberle dicho alguna vez que sí a Dios, queremos seguir teniendo nosotros el control de nuestra vida, de nuestro destino. Yo hay una cosa que tengo para decirnos, perdón. Te estás perdiendo lo mejor. No estamos perdiendo lo mejor. Pasa el siguiente. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Cómo venimos de tiempo? Bien. A ver, ¿cómo tengo acá? ¿Quién tiene Instagram? ¿Ah? Bien. Todos tienen Instagram. Ok. ¿A quién fue el primero que buscaron? No me digan a mi hermano, mi papá o mi amigo, mejor amigo, sino a quién persona pública fue la primera que buscaron. Vamos, escucho. ¿Cómo? ¿Sí? ¿A quién? ¿Quién? ¿Vos, Andrés? ¿A quién? Piensen, ¿a quién buscaron primero? Messi va acá, dicen. ¿A qué otro buscaron? ¿Quién lo buscó a Messi alguna vez en Instagram y lo siguió? Y lo siguió. A ver, 1, 2, 3. ¿Algún otro? Paulina Cocina siguió la vez. Bien. Bueno, creo que, por ejemplo, Messi, como decía Liam acá, es alguien a que muchos, no digo todos, pero muchos han buscado y siguen. ¿Sí? Y habrá otros. Hay alguien a quien en un momento todos buscaban. ¿Le suena la historia? ¿A quién le dijeron todos te están buscando? A Jesús. ¿Por qué le dijeron eso? No estoy hablando de esa circunstancia. Más adelante. Había sanado a enfermos, había expulsado demonios, había enseñado un montón. Es más, todos, dice el texto justo antes de este pasaje que es en Marcos, que Simón lo van a buscar a Jesús y le dicen todos te están buscando, había demostrado su poder. Se había hecho famoso, dice la Biblia. ¿Sí? Se había hecho famoso porque todos se admiraban de cómo enseñaba. Ahora, ¿por qué lo estaban buscando? ¿Dónde estaba Jesús? Vamos a leer. Es un versículo. Nada más. Marcos 1:35. Dice así. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. A Jesús lo buscaban todo. Si Jesús tuviera hoy realmente un perfil en Instagram, ¿cuántos seguidores tendría? Dígame un número. 20 millones. ¿Cuántos likes le pondrían a sus publicaciones? ¿Cuántas? 10 millones. Bien. Estaría en el top 10, digamos, de los seguidores, de los likes, de todos, probablemente. Si no, sería el primero, ¿no? Tenía lo que toda persona pública anhela. Reconocimiento y admiración en ese momento.
no muy diferente a lo que todos estimamos como deseable y satisfactorio. Pero ¿qué anhelaba él? Porque eso es lo que me interesa. ¿Qué anhelaba él? Para, José. Él buscaba la comunión con el Padre. Él buscaba el tiempo de oración en soledad, estar en su presencia. Allí estaba la fuente de gozo y felicidad mayor para él. Estamos tratando de contestar esa pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué nos estamos perdiendo? Salmo 84, 10 al 12. Lo comento de acá, si no se hace tan largo. Dice, mejor es un día en la casa de Dios, en su templo, en su presencia, cerca de Él, que 1000 días, o sea, 2 años y medio, fuera de su casa, lejos de Él. Cerca de Él, porque ahí habla de que es mejor estar de portero o barriendo. Cerca de Él no importa qué lugar nos toque. No importa cuál sea nuestra actividad, cuál sea nuestro servicio. Siempre va a ser mejor que estar lejos de Él. Aunque ese lejos de Él sea en una mansión o entre ricos y famosos, o no sé, lo que se imaginen. Siempre va a ser mejor estar cerca de Él. Y el versículo 12 de ese salmo dice una cosa, que confiar en el Señor Dios Todopoderoso trae dicha plena. Ese mismo salmo dice eso. El apóstol Pablo, en un pasaje que vamos a ver mañana, en Filipenses, trae la misma idea. Filipenses 3, versículos 7 al 10. Dice, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y también dice, lo que quiero es conocer a Cristo. Lo que dicen estos pasajes, acuérdense que estamos contestando esa pregunta. Absolutamente nada en el mundo, nada se acerca al valor incomparable de conocer a Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Bueno, pasando tiempo con Él, teniendo principalmente un vínculo genuino con Él. Y en ese vínculo con Él, como dice Pablo, como dice el salmista, es que vamos a experimentar esas cosas que ellos dicen. Sentirnos plenamente amados por Dios, plenamente satisfechos en Cristo, sin ansiedad que nos quite la paz. Y sin temor a lo que vendrá para adelante. También dice 1 Corintios 2.9, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Entonces, estamos hablando de un tema importante, todo lo que nos estamos perdiendo, que es lo mejor. Sea como nos imaginemos lo que sería disfrutar la boda del hijo de un rey, eso es solamente un atisbo de lo que significa disfrutar de una relación plena, íntima con Dios. Y estamos invitados a disfrutar de esa relación con Él. ¿Puede pasar? Siguiente. Vuelvo al principio, la primera pregunta. ¿Por qué estoy acá? Dije recién que era importante saber qué era todo lo que nos estamos perdiendo. Pero hay una cosa que es más importante todavía. Dios te trajo hoy acá para renovar la invitación personal a que vivas de verdad una vida con Él. ¿Querés una vida distinta? ¿Querés eso? ¿Querés una vida donde Él se esté manifestando de una manera real, perceptible? Pensemos en las razones y excusas. ¿Estás dispuesto a dejarlas de lado? A esas razones, a esas excusas. Y comenzar a caminar en la dirección correcta, es decir, hacia Él. Nos podemos haber dado cuenta quizás de que todas las cosas por las que estamos viviendo, trabajando, luchando todos los días, o por lo menos algunas de ellas, podemos darnos cuenta que no son nada al lado del Señor, al lado de vivir con Cristo cada día, de vivir en su presencia. Y si es así, si hoy, esta noche acá, te has dado cuenta de eso, o por lo menos podido pensar en eso, hay una sola respuesta del por qué. Es porque Él mismo nos lo ha mostrado. No es por nada que yo haya dicho ni se haya mostrado ahí, sino porque Él nos está hablando a nuestro corazón. Y si Él lo hace, es porque te ama y porque quiere que te vuelvas a Él.
Fíjense lo que dice ahí. Prestemos atención a esas palabras. Porque es Jesús hablando. Apocalipsis 3:20. Jesús está diciéndote en este instante a vos en tu corazón eso que dice ahí. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si escuchás mi voz y abrís la puerta, voy a entrar a tu casa y vamos a cenar juntos. Hoy te convoca, hoy te llama, hoy te susurra estas palabras. Quizás por primera vez, quizás por enésima vez, quizás por última vez. Porque no sabemos cuál va a ser nuestra última hora en esta tierra. Nadie conoce eso. Tal vez has respondido otras veces, tal vez no lo has hecho. Puede ser hoy tu primer encuentro con Él, o puede ser el reencuentro definitivo, esa segunda oportunidad que ya no te animabas a buscar, pero que Él está dándote hoy. Porque no hay ningún error nuestro, no hay ningún pecado nuestro, no hay ninguna rebeldía de nuestra parte que la muerte de Jesús en la cruz a favor nuestro no pueda cubrir. Y sí es cierto de que si seguimos a Jesús, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Porque Él es el Señor y Él quiere que nosotros lo aceptemos como nuestro Señor. Que dejemos de lado nuestras rebeldías. Que dejemos de tratar de controlar nuestro destino. Que además creo que ya nos dimos cuenta que no lo podemos hacer. Si respondemos que sí al llamado de Él hoy, esta noche, van a quedar cubiertas todos los pecados nuestros, todos. Esos que nos dan vergüenza también. Y se va a abrir ese camino a su presencia, a vivir con Él. Si estamos arrepentidos de haber vivido sin Él, y si pedimos perdón por haberle dado la espalda, tenemos la oportunidad hoy de encontrarnos o de reencontrarnos con Él. Yo estoy llamando a la puerta, dice el versículo ese. Si escuchas mi voz y abrís la puerta, voy a entrar a tu casa. Te desafío a que le respondas ahora. Vamos a dejar un minuto, un tiempito, porque confío en que Jesús está hablando al corazón de cada uno de nosotros ahora. Escuchemos su voz y respondámosle en lo íntimo, ¿sí? Voy a dejar un ratito de silencio y después voy a terminar con una oración. En esa oración, el que quiera hacer la suya y compartirla lo puede hacer también. Padre Santo, estamos aquí delante tuyo, Señor, delante de tu palabra, delante de tu llamado. Te damos gracias por habernos traído a este lugar, Señor. Gracias por haberlo preparado para nosotros. Gracias por haber preparado este instante para nosotros. Gracias por estar hablando a nuestro corazón en este momento, Señor. Gracias por tu amor, por preocuparte, por buscarnos, Señor. Y gracias, Señor, por que ese amor se vio reflejado en que enviaste a tu Hijo, Señor. Lo entregaste para que pagara por nuestras culpas, Señor. Queremos en esta noche pedirte perdón, decirte que estamos arrepentidos de haberte dado la espalda, de que queremos de verdad vivir en tu presencia, Señor, cada día de nuestra vida y para toda la eternidad, aceptando tu señorío, el señorío de tu Hijo sobre nosotros, aceptando que la única solución, Señor, a cada una de nuestras rebeldías contra vos, Señor, cada uno de nuestros pecados, es que Cristo murió en la cruz por eso, por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entregarnos, Señor, de verdad y de corazón y para siempre, Señor. A poner como nuestro propósito de vida el seguirte, el que nuestra vida sea vivida por vos y para vos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de ese Hijo tuyo que murió por nosotros, por el amor que nos tenés. Amén.